Bueno, buenos días a todos por unirse a esta sesión de capacitación con respecto al proceso de apoyo que damos desde la oficina de la STIP al ciclo de administración de exámenes de admisión. Esta es la única sesión de este ciclo para el periodo 2023-02. Uy, ¿qué pasó con esta fecha aquí? No me di cuenta. Del 15, no, estoy cogiendo la que no es. Segundito. Porque está cogiendo algo diferente. Exámenes de admisión. No sé, un segundito qué pasó así. Fue que cogí el link que no era de la presentación. Listo, entonces, como les indicaba, esta es la única sesión de ese ciclo de capacitación. Tenemos algunas recomendaciones para esta sesión. Primero, mantener el micrófono cerrado. Una vez van surgiendo alguna duda, pueden ir levantando la mano, la vamos a ir despejando. Es una sesión muy corta de 1 hora. Estoy copiando en este momento en el chat de la videollamada el link para que por favor registren la asistencia. Es importante para nosotros. Ay, ¿por qué no me lo copió? Está loco esto. Registrar la asistencia para hacer la acta de capacitación, y una vez los que registran la asistencia, al finalizar la sesión, vamos a enviarles un acta de capacitación con una encuesta anónima de satisfacción. Bueno, básicamente, porque esto tiene otras fechas diferentes, 15 de marzo. Bueno, entonces, esta es la única sesión, es virtual a través de Microsoft Teams. El objetivo principal es capacitar a todos los responsables que asignan los programas para la administración de las pruebas de conocimientos a los programas, generalmente de pregrado para el periodo 2024-02. Y vamos a capacitar en la administración de estas pruebas de conocimientos y mostrarles de pronto para aquellos docentes que ya han manejado esto. Permítanme un segundito, ya verifico el formulario. Gracias por confirmar. Listo. Listo, profesora. Espera un segundito. Aceptar respuestas. Listo, profesora. Gracias por confirmar. Algunas tips para los que ya han manejado esto, que pues para tener en cuenta en esa administración correcta de los exámenes de admisión. Las temáticas que vamos a tocar básicamente es el acompañamiento que damos desde la oficina de la STIT a todos los docentes, a todos los programas, perdón, seguir las instrucciones que nos dicta registro académico. Vamos a mostrarles qué responsables confirmados tenemos para cada una de estas aulas virtuales y los roles que ellos deben tener. Tareas que se realizan en Moodle. De forma general les indicamos que hicimos unas capacitaciones con al comienzo del periodo académico, donde le indicamos a todos los docentes nuevos o antiguos cómo es el ingreso, cómo recuperar una cuenta, cómo accedo a mis cursos. En el tema específico de la administración de estos exámenes de admisión, pues vamos a mostrarles cómo modificar el cuestionario, cómo colocarle restricciones, estar muy pendientes de las fechas en las que están configurados estos exámenes, porque a veces nos encontramos que citan los estudiantes a los aspirantes, perdón, a las 6 de la tarde y no el docente responsable no abrió esto, y es importante que lo haga. Cómo crear un nuevo banco de preguntas, cómo organizarlo, cómo adicionarle tiempo extra al examen, en el caso que tengamos un inconveniente en la sala de internet, se fue la energía eléctrica o se fue el internet y requeramos colocar un tiempo extra al examen. Una vez yo empiece un examen y tiene, por ejemplo, un límite de 1 hora, yo podría ampliar ese límite siempre y cuando no se llegue al tope límite de la hora. Cómo generamos los reportes y algunas recomendaciones generales que le damos.
Bueno, básicamente esta capacitación hace parte de un ciclo que hacemos desde la oficina asesora de la STID y desde el apoyo del aula virtual todos los periodos académicos a toda la comunidad, docentes, estudiantes y administrativos en el uso de las diferentes plataformas. Entonces, este es importante para todos los sistemas de gestión de calidad que tiene la universidad. Bueno, el acompañamiento que hacemos desde la oficina de las TIC a las aulas virtuales básicamente es un soporte técnico, un acompañamiento para verificar errores, de pronto validar cierta información. Hacemos unos backups históricos por periodo académico de las aulas virtuales para una futura consulta por algún ente de control o de pronto por un docente. Con respecto a lo que son las aulas virtuales de los exámenes de admisión, hacemos todos los periodos académicos un reinicio y una eliminación de logs e intentos de estos usuarios que se crean. Como ustedes lo van a ver, cada periodo académico creamos unas cuentas genéricas para que estos aspirantes, cuando se sienten, se les asigne una cuenta de estas y hagan sobre esas cuentas los exámenes de admisión. Entonces, para este periodo académico, tenemos 6.650 cuentas que se han creado para algunos aspirantes y tenemos unos docentes responsables que están asignados ahí. ¿Listo? En la presentación que les comparte, hay un archivo en Office 365. Este es el link y me quedó una duda. Si yo les compartí el link a ustedes que no era. Porque yo lo cogí de acá. Dame un segundito si no se los copio a ustedes acá. En el correo electrónico les pasamos la presentación. Sí, copié el link que no era. Les voy a copiar el link acá actualizado de esta presentación. ¿Listo, profesores? Y de todas formas en la acta de capacitación queda ese link ahí disponible. Entonces, esta presentación se accede a través de este link que les estoy colocando ahí en el chat. Champion. Copié inclusive el que no era, que se me hizo. Presentación, exámenes de admisión, 15 de marzo. Compartir, administrar acceso. Copiar. Listo. Entonces, esta presentación está disponible en ese link que les acabo de colocar. Entonces, en este archivo de Office 365 para el periodo 2024-02, tenemos los responsables que fueron confirmados por los programas. Si de pronto algunos de los que están acá identificaron que no es responsable, por favor me lo hacen conocer al finalizar la sesión para hacer los cambios respectivos y darles acceso a cada una de estas aulas virtuales de forma para que no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos en ese primer link los responsables para que por favor lo verifiquen. En el aula virtual, la universidad ha creado una sección para colocar todo lo que son los exámenes de admisión. Entonces, básicamente aquí todos los programas que se han accedido o utilizan exámenes de admisión están aquí relacionados y obviamente cada docente tiene un rol o cada persona asignada tiene un rol de profesor en esos cursos. Se crearon 6.050 cuentas. Recordemos que el proceso tiene digámoslo así, un requerimiento por parte de registro académico donde nos indican cuántas cuentas se deben crear y a qué programas se deben asignar esas cuentas genéricas. Entonces, para este periodo académico, para las admisiones del periodo 2024-02, se crearon 6.050 cuentas. Todas las cuentas son solicitadas por registro académico. Si en algún momento algún programa requiere crear más cuentas, es importante que registro académico, que le comuniquen al registro académico para que ellos nos hagan la solicitud y podamos crear estas cuentas. Por ejemplo, este periodo académico creamos para Derecho Campo 550 cuentas genéricas y para Derecho Campus 450. Todas las cuentas genéricas que se crean por periodo académico están identificadas con el año, el periodo académico en el que van los aspirantes, de presencial, el programa académico de administración de empresas 100 y C, un consecutivo que va del número 1 a la cantidad de pines que solicitaron o cuentas genéricas, que en este caso fueron 150. De forma aleatoria se crea una contraseña que se conforma de 4 letras mayúsculas al comienzo,
seguido del guión en la mitad y 4 números. Es importante que tengan en cuenta que cuando nosotros creamos estas cuentas, no obligamos a los aspirantes o a las personas que utilicen estas cuentas que una vez ingresen al aula virtual les cambie la contraseña. ¿Por qué no se le obliga? Porque como son cuentas genéricas y el correo que está relacionado en cada una de estas cuentas genéricas no existe, es un correo simplemente que se coloca para poder crear las cuentas, pues no se va a poder cambiar la contraseña. Entonces es importante que les indiquemos a los aspirantes que sentamos allá que no la van a cambiar la contraseña de la cuenta. ¿Listo? De lo contrario, la única parte que puede volver a cambiar la contraseña es la oficina de las TIC, si se llega a perder el acceso. Entonces, con una rutina aleatoria se crean esas contraseñas, ahí aproximadamente como, se me fue ahorita, 32 millones de combinaciones diferentes, entonces es muy difícil que poder adivinar una contraseña de estas cuentas. La cuenta se crea con unos datos básicos dependiendo si es el PIN número 1, entonces aspirante 1, aspirante 2, apellido aspirante 1, un email que no es válido y que tiene este dominio erróneo militar solamente para poderlo crear. Bueno, estas fueron las cuentas genéricas que se crearon para el proceso de admisiones 2024-02. Estos son los programas que lo van a utilizar, entonces aquí está relacionado cada uno de los programas. Que es importante tener en cuenta que el programa es el responsable de la administración, asignación y custodia por cada uno de estas cuentas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Registro académico nos dice, créele 550 cuentas a Derecho Campo, a Derecho Calle 100, y nosotros simplemente confirmamos a registro que se crearon las 550 cuentas, pero al programa de Derecho solo somos los únicos que le comunicamos. Mira, programa de Derecho, estas fueron las 550 cuentas y les enviamos una hoja en Excel para que ellos después las asignen internamente. Entonces, esa asignación y custodia es por cada uno de los programas. El aspirante no puede llegar a registro académico David, a decir... discúlpame, no se te está oyendo, se te fue el micrófono, no te oigo. ¿Desde cuándo y a qué horas? Porque yo me veo bien aquí. Profesor, que alguien me confirma si se ha perdido la... No sé si les pase a los otros asistentes, pero se me apagó totalmente tu micrófono. Se perdió por un momento, pero ya está recuperado el sonido. ¿Desde qué momento más o menos, profesora Liliana? O profesor... No, se perdió un momento cuando estaba explicando que los programas eran los responsables de las contraseñas y de las cuentas que se creaban. Profesora Liliana. Ya me salí para poder de pronto Sí, solucionar el inconveniente. listo, no, ya, parece que era un problema con la plataforma también, ya está normalito, qué pena, disculpen. Listo, bueno. Entonces esa administración y custodia es por cada uno de los programas y registro, o digámoslo casi que solamente conoce el programa y obviamente la oficina de los accesos a cada una de estos pines. Bueno, nosotros enviamos hace unos días a cada uno de los programas las instrucciones para que nos indicaran qué personas son los responsables de cada uno de los exámenes de admisión. Entonces, esperamos que tengamos actualizado todos estos programas con los responsables para que no tengan ningún inconveniente a la hora de aplicar o citar a los estudiantes. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que el aula virtual actualmente tiene dos formas de ingreso al aula virtual. Los que están activos en la universidad, que siempre ingresan por el gestor de identidades, y estos usuarios temporales que no están en el gestor de identidades o digámoslo así, no están de forma oficial. Entonces, en esas instrucciones les indicamos que el ingreso es por usuarios temporales y se les indica a cada uno cuál es el usuario y cuál es la contraseña asignada para cada uno de esos pines.
Bueno, el gestor de identidades, pues solamente les voy a aquí contar de forma rápida que la universidad tiene concentrado todo el acceso a través del gestor de identidades. Ustedes como docentes tienen acceso a través de las dos opciones, ya sea por la parte izquierda del gestor de identidades o por la parte derecha como docentes, con el documento de identidad y la contraseña que tengan acá. ¿Listo? En el sistema de aulas virtuales, que es una contraseña muy diferente a la del gestor de identidades. ¿Listo? Ustedes pueden activarlo en cualquier momento, simplemente le dicen, olvidó su nombre, usuario, contraseña, colocan la cédula en la parte del usuario y ya el sistema les envía una contraseña al correo electrónico institucional. Todos los estudiantes activos de la universidad van a poder ingresar solamente por acá. Y los que son los usuarios temporales, como estos que generamos para el examen de admisión, solo por la parte que dice ingreso usuarios temporales. Entonces, esta parte de gestor de identidades es importante tenerla en cuenta para que ustedes no pierdan el acceso nunca a los diferentes sistemas. El ingreso al aula virtual es muy fácil, simplemente le decimos al aspirante allá que pueden ir directamente a este link. Generalmente ellos escriben en el tablero del aula donde los están citando cuál es la dirección directa, pues para no decirles que hagan toda la vuelta por UMNG, docentes o estudiantes y luego vayan al aula virtual. Asimismo, pues hay un aplicativo, como se ha indicado en todas las capacitaciones, de Moodle para los dispositivos móviles. Simplemente se descarga y se puede utilizar. Generalmente, pues todos esos exámenes se hacen de forma presencial y monitoreados en las diferentes sedes de la universidad. Bueno, entonces, recordemos que solamente van a poder ingresar por acá los aspirantes, no van a tener la opción de recuperar el usuario y contraseña si llegaran a cambiar esta contraseña. A comienzo de periodo académico, acá les dejamos en la presentación el link para las memorias que se hicieron ahorita del 13 al 29 de febrero, creo que fueron 5 sesiones que hicimos con los docentes, entonces aquí está el aula virtual donde se concentran esas capacitaciones. Por aquí debe estar aquí del 29. Aquí está la capacitación, aquí está la presentación que se utilizó en esa oportunidad, ya que pues no vamos en esta capacitación a concentrarnos en todo lo que hemos indicado en ese ciclo de capacitación. Y lo mismo pues en la lista de YouTube que está acá disponible, está el ciclo de esta capacitación, creo que son 5, yo verifico aquí nuevamente. Sí, 5 sesiones desde el 13 de febrero al 29 de febrero. Entonces, es importante que tengan esta información. Bueno, ¿qué tareas hacemos como responsables de estas aulas virtuales? Pues generalmente debemos crear un cuestionario o modificar la información que ya teníamos allá. Habilitar las fechas y horario en que vamos a citar los aspirantes. Crear o organizar una categoría nueva del banco de preguntas, si así lo requerimos. Yo podría utilizar las mismas categorías que tengo en mi aula virtual, ya vamos a mirar esto, o crear nuevas preguntas dentro de ese espacio del aula virtual para ese examen de admisión. Bueno, entonces yo tengo acá una cuenta con un perfil de docente, no es de administrador, que tiene asignado algunos cursos. Entre esos tengo aquí un examen de admisión de la Facultad de Ciencias Económicas Calle 100 y prueba de examen de la Facultad de Bogotá. Entonces, este es un curso que está aquí con una información que ya tenía y unos bancos de preguntas. Entonces, básicamente, voy a cerrar esto para no quedar tan lejos de allá. Cuando yo voy a hacer cualquier cambio en el aula virtual, siempre debo activar la edición. Entonces, ese botón se encuentra en la parte superior derecha. Cuando yo activo ese botón, automáticamente todas las, digámoslo así, etiquetas, secciones o demás que tenga el aula virtual, aparecen unos botones para manipular esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, cuando yo activo aquí la edición, automáticamente sobre cada parte del aula virtual que es configurable, voy a poder hacerlo y aparecen ciertas opciones como editar, mover la etiqueta. Entonces, esto es para mover, como se ha indicado en las otras capacitaciones. Aquí creo que la bajé acá y se activa esta serie de opciones. Asimismo, cualquier recurso que esté acá, como por ejemplo este foro, tiene ese lapicito para poder editarle o cambiar el nombre, o al final la opción de editar los ajustes de cada uno de estos recursos. Entonces, para el caso de
del cuestionario de admisiones o el espacio que esté aquí, pues simplemente podría yo editar al frente de la opción que dice editar ajustes. Bueno, listo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues las fechas, obviamente esto no es lo más importante vendría a ser el banco de preguntas y las preguntas que vamos a configurar o vamos a utilizar en estos exámenes. Entonces, ¿cómo abrimos eso? Entonces, hay dos formas, editar ajustes al frente y ahí nos van a aparecer todas las opciones que puedo yo configurar. En este caso, en un examen de admisión que ya tengo aquí. Ese examen de admisión es un módulo que se llama Quiz en Moodle. ¿Listo? Cuando yo activo la edición, automáticamente, cuando yo voy a los ajustes, perdón, me aparecen varias opciones. Eso aparece en todos los recursos de Moodle. Entonces, la opción de expandir todo para que cada una de esas opciones con sus subopciones me aparezcan visibles o volverlas a colapsar. Entonces, en este caso, preferiblemente tener todas las opciones aquí visibles en el aula virtual. ¿Qué, digámoslo así, es importante tener en cuenta? Pues la temporización que se va a utilizar. Entonces, en este caso, desde cuándo se va a abrir el cuestionario, cuándo se va a cerrar el cuestionario. Entonces, aquí en este momento, entonces, abrir el cuestionario, entonces, digamos, este tiene una fecha antigua y supongamos que vamos a dejarlo el 1 de mayo del 2024, desde las 9 hasta el mismo 1 de mayo del 2024 a las 11 de la mañana. Tiempo límite, pues 1 hora, 60 minutos. Entonces acá puedo escoger por minutos o por días esta configuración. Entonces, importante tener en cuenta esta información para hacer esta modificación. Lo mismo, aquí en la parte superior, generalmente, pues se recomienda no colocarle el año porque a veces no le cambian aquí en la configuración el año y los aspirantes llegan diciendo, pero es que aquí dice 2023-02. Entonces, generalmente se recomienda no colocar aquí la fecha del examen de admisión ni acá en la parte interna, así es que a veces lo cambian aquí y no lo cambian acá. Y eso es una copia que saqué de otra aula virtual de las que están utilizando recientemente. Entonces, por eso se recomienda no colocar aquí en etiquetas internamente el año, simplemente se edita el contenido. El tiempo límite, pues puedo configurarlo por minutos o acá en la parte inferior, pues podría decirle simplemente horas, horas y 1 hora. Podría hacerlo de cualquiera de las dos formas. Bueno, entonces, cada opción o subopción que tenga aquí tiene algunas opciones que dice mostrar más. Entonces, por ejemplo, acá, esta descripción que aparece aquí en mi examen de admisión, si yo voy a ahorita a mi examen de admisión, lo voy a ver en mi aula virtual aquí en la página principal, sin ninguna información acá. Si yo llegara a cambiar aquí, que muestre la descripción de la página del curso, pues me va a mostrar todo esto que está allá en la página principal. Voy a guardarlo de forma temporal para que veamos cómo me lo mostraría. Entonces, aquí simplemente, debajo de examen de admisión, me va a mostrar la descripción. Entonces, esa opción me permite mostrar la descripción en la página principal, esa ventanita. Y también cada opción que tengamos acá, algunas partes tienen mostrar más. Entonces, por ejemplo, aquí en el esquema de navegación, pues me va a mostrar cómo va a ser el esquema y podría cambiarlo. Entonces, puedo activar o desactivar esas opciones. ¿Listo? Cada etiqueta o cosa que yo esté modificando en el aula virtual, pues me va a tener un símbolo de ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí abrir cuestionario me va a indicar, me va a indicar aquí con ese símbolo de ayuda que la información general de lo que significa abrir cuestionario, y si yo requiriera más ayuda con respecto a esto, pues iría directamente a la página de Moodle donde hay información adicional. Bueno, ¿qué más tenemos? Cualquier tipo de espacio para colocar texto, pues es ajustable para poderlo ampliar. También habilitar el envío, se activa la descripción, la explicación que tiene cada una de estas. Bueno, ya vamos a ver uno a uno todas estas
opciones. Importante que el responsable, el docente responsable, pues siempre deje activo el recurso. Si yo llego a configurar mi recurso, que solamente ahora el 1 de mayo a las 9 y se cierra a las 11, pues no es necesario, voy a guardar acá, esto acá, no es necesario que yo desde acá le diga que me lo oculte, porque pues no tiene sentido ocultarlo sabiendo que ya está configurado. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, a veces lo dejan oculto, pero cambian las fechas y obviamente le olvida a veces activarlo en el momento del examen. ¿Listo? No colocar internamente dentro de la configuración de mi examen fechas, porque generalmente a veces suele ocurrir que no cambian el nombre en la parte interna y por fuera tampoco no coincide con lo que está en la parte interna. ¿Listo? Muy importante en una configuración de los exámenes, lo que tiene que ver con las opciones de revisión o la retroalimentación. ¿Listo? Entonces la retroalimentación está en la parte inferior. Voy a volver a ingresar aquí a ese examen de admisión, a los ajustes. Vamos a decirle acá expandir todo y aquí está en la parte inferior la retroalimentación. Generalmente los programas no permiten que el estudiante, que el aspirante conozca cuál fue la calificación ni cuál fue su retroalimentación. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa para indicarles nuevamente aquí en el chat el link para registrar la asistencia. Y si tienen alguna duda, por favor levanten la mano. Me tomo un sorbito de agua y continuamos. Bueno. Entonces, ¿cómo lo habilitamos? Pues ya habíamos indicado que siempre debo activar la edición en mi curso para tener acceso a todas estas herramientas que vemos aquí al lado de los recursos, como editar y demás. Segundo, debemos cambiar el nombre. Generalmente se puede dejar examen de admisión. Puedo o debo configurar abrir el cuestionario. ¿Cómo va a ser el esquema de navegación? Eso es muy importante. Entonces, el esquema de navegación, hay una sección acá, voy a expandir todo, que esquema de navegación. Entonces, ¿qué me va a mostrar en cada página? Una sola pregunta. Y hay algo muy importante con el esquema y es la navegación libre. También a veces colocan todas las preguntas en una sola página, opción que no recomendamos porque si en un momento dado se llega a ir y tiene las 30 preguntas desplegadas en la página y ha marcado 15 y se llega a ir la luz o se llega a ir el internet o algo, no quedan guardadas esas 15 preguntas. Entonces, siempre recomendable una pregunta por página y que el método de navegación sea libre, ya que si yo coloco secuencial, yo no puedo devolverme a la anterior pregunta. Y si hay una pregunta en la que estoy ubicado como estudiante o aspirante, por, supongamos la número 5 y la tengo secuencial, y yo llego a enviar o pasar la siguiente pregunta y se me llega a fallar el internet, yo no voy a poder retornar a la pregunta número 5 y no me va a quedar guardada. Entonces podrían haber ahí, digámoslo así, inconformidades por parte de los aspirantes con respecto a esto. ¿Qué es importante? Digámoslo así en términos generales, dejar aquí cada pregunta y que la navegación sea libre. Yo pueda desplazarme la primera pregunta 1 a la última pregunta o la del medio y así sucesivamente. Muchas veces ustedes se presentan con aspirantes que llegan o que no fueron citados. Dame yo silencio aquí a la profesora Paula. Silenciar un segundito. Y son citados, digámoslo, a un espacio como el programa. Y requieren activarle a ese aspirante el examen con contraseña. Pues es muy sencillo. Yo podría, aparte pues de que tenga las fechas configuradas, para que nadie más se me vaya a entrar de pronto en ese momento, colocarle una contraseña al examen y solamente se la voy a dar a conocer a ese aspirante que llegó allá o esos dos aspirantes que llegó allá. ¿Listo? Entonces, acá de esta parte puedo colocar la contraseña. ¿Listo? También pues hay otras opciones de seguridad del navegador que ya la vamos a ver más adelante. Hay algunas restricciones e inconvenientes que podríamos presentar si llegamos a activar esto. Ya lo vamos a ver más adelante en el sentido que ese examen
seguro, este navegador seguro requiere que el sistema operativo del computador donde se va a hacer realizar, pues sea Windows. Y obviamente se requiere instalar primero algo. Entonces, digámoslo así que cuando yo tengo un ambiente controlado como una sala de sistemas y allá el laboratorista me instaló ese examen seguro, ese browser seguro, perdón, y puedo activar esto. De lo contrario, no lo activemos porque no podemos garantizar que el dispositivo de cada ingresar el aspirante vaya a ser Windows o Mac o otro tipo de sistemas operativos. Bueno, seguridad del navegador, entonces hay una opción aquí que se me pierde siempre, seguridad del navegador, mírala acá. Entonces, una ventana emergente con JavaScript, obviamente pues es importante tener en cuenta que esta ventana no la esté bloqueando algún firewall o algún cortafuegos que tenga instalado el aspirante, o en este caso, estudiantes también. ¿Listo? Bueno, entonces, tareas del responsable. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita en la práctica. Entonces, supongamos, yo cité mis aspirantes a las 10 de la mañana para que hicieran un examen de 1 hora, a las 11, pero a las 10:15 se fue la electricidad aquí en la sala de sistemas. 15 minutos. Entonces, de fijo, a las 11 de la mañana se va a cerrar el examen. Entonces, ahí van a perder 15 minutos. Desde que no llegue ese tiempo límite, yo puedo entrar a la configuración de mi examen, acá por la parte que dice tiempo, o minutos, y ampliar este tiempo, desde que no se venza y simplemente guardar cambios y ya la siguiente pregunta que vayan a navegar ellos, les aparece la ampliación del tiempo. ¿Listo? Eso lo podría hacer un momento dado. Un aspirante requiere mínimo 3 clics para comenzar un intento, ¿no? Entonces, no es posible que el aula virtual abra solamente el examen y lo cierre. También es importante tener en cuenta que el aula virtual no cierra los exámenes automáticamente. Si yo estoy dentro del límite de mis 60 minutos o el tiempo límite, el aula virtual nunca me lo va a cerrar. ¿Cuándo me cierra el aula virtual o el intento? Pues cuando se acaba el tiempo. Si ustedes verifican aquí la configuración del examen, hay una opción que dice envío automático, si mal no recuerdo, por acá está. Eso viene por defecto, automático. Aquí, el envío se realiza automáticamente. En este lo tengo configurado para que después de que se acabe el tiempo tenga 2 minutos, si mal no recuerdo, pero el envío se realiza siempre de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que yo abra mi examen y para transcurran esos 120 minutos, él automáticamente lo va a cerrar. ¿Listo? Si el estudiante no le dice terminar intento o el aspirante no le dice enviar todo y terminar. Bueno. Hay una retroalimentación que se manejan en los exámenes de admisión que, como se indica, pues está aquí relacionada. En qué momento yo le voy a decir cuántos puntos el intento y demás tuvo el estudiante. ¿Listo? Entonces, eso ustedes lo activan de acuerdo a sus necesidades. Como se les indicó, algunos programas no muestran siquiera el intento o cuánta calificación obtuvo el aspirante. Bueno, entonces, en este curso ya tenemos un examen. Profe, ahorita no puedo atender por hasta las 11 y el guito, media, 12. Entonces, tenemos unos exámenes ya configurados acá, examen de admisión. Simplemente modifique este para cambiar los ajustes. Pero yo podría duplicar este examen, este espacio. Perdón, voy a cerrar eso aquí. Yo podría duplicar este espacio. ¿Cómo lo hago? Simplemente le digo editar, duplicar, y él me crea un espacio con las mismas características que llama examen de admisión 2, creo que le coloca acá. La otra opción es crear un cuestionario desde ceros. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrarle de forma rápida cómo crear el cuestionario y qué opciones tiene cada una de estas en la creación de un examen. ¿Listo? Entonces, primero, debo tener la edición activa. Cuando yo activo la edición, en cada una de las secciones, por ejemplo, en esa parte de examen final, al final me aparece añadir una actividad o recurso. Entonces, le damos clic sobre esta opción y vamos a buscar la opción que dice cuestionario.
lo podemos ubicar acá por el icono o simplemente hacemos el filtro por cuestionario. ¿Listo? Aquí ya empezamos a colocar la información que me requiere el cuestionario. Entonces, ¿qué configuración me requiere el cuestionario? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, en la primera pestaña que dice general, voy aquí a ampliarle un poquitico para los que pronto no logren observarlo bien. Entonces, en esta primera pestaña tenemos el nombre y la opción que dice que si quiero que me lo muestre en la página, en la descripción del curso. Entonces, en este caso, si yo quisiera colocarle un nombre, que no se recomienda, démoslo así. Entonces, lo crearía. La descripción que está aquí, aspirantes para el programa de Derecho, por ejemplo. Y la opción de muestra en la página en el curso. Bueno, temporización. Cuando voy a abrir mi cuestionario, tengo que seleccionar la casilla habilitar, día, mes, hora y cuándo lo voy a cerrar. Entonces, temporización, está esa sección, debo habilitarlo. 15 de abril. Entonces, de las 10 de la mañana, pongamos acá. A las 11 de la mañana. ¿Listo? Límite de tiempo. Entonces, debo habilitar el límite de tiempo en un valor, ya sea en días, semanas, horas, minutos o segundos. Entonces, simplemente acá habilito y le digo que va a ser 60 minutos. La opción de cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? El envío se realiza automáticamente, que es la opción que está acá, pero yo tengo otras dos opciones. Y es que puedo darle un periodo de gracia para que envíe el cuestionario, pero para que no resuelva más preguntas. Entonces simplemente no va a poder seleccionar ninguna pregunta, pero le va a dar tiempo para que lo envíe. O el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, lo contrario no se contabilizará. Entonces, digámoslo así, aquí no se le valdría nada si no lo entrega. Entonces, está por defecto, el envío se realiza automáticamente. Calificación. Entonces, en calificación, ¿qué tenemos? La categoría de calificaciones a la que pertenece este examen. Entonces, recuerden que en presencial nosotros tenemos un primer 30, segundo 30 y un 40%. Y cada una de las actividades que programamos les decimos en qué categoría está esto. Entonces, generalmente, pues aquí no se utiliza las calificaciones, pero en términos generales yo podría decirle que como mi curso ya tiene unas categorías que en este caso no los tiene, que son primero, segundo o tercer 30, pues yo podría configurarlas acá. ¿Listo? Si tuviera calificación para aprobar, entonces simplemente le diría aquí, mire, este examen va a valer sobre 50 puntos y va a tener 30 para aprobar. ¿Cuántos intentos va a tener el cuestionario? Entonces, sin límite o un intento. Entonces, por lo general, cuando tengo que es un solo intento, pues es la calificación del intento. Pero cuando yo tengo otra opción como sin límite, entonces tengo que seleccionar qué calificación le voy a dar. La más alta, el promedio de las calificaciones o los intentos que haya realizado, el primer intento, el último intento. Entonces todo eso lo puedo configurar aquí. Entonces supongamos 3 intentos y la calificación es el promedio de las calificaciones, si lo quisiera colocar así. ¿Listo? Bueno, venimos a la sección del esquema. Entonces, ¿cómo voy a mostrarle las preguntas de mi examen al aspirante? Entonces, cada pregunta o todas las preguntas en una sola página, como se indicó que no se recomienda hacerlo así, cada 2 preguntas o cada 50 preguntas, dependiendo de eso. Entonces, esto simplemente lo dejo acá. Por lo general, todas esas opciones está por defecto de esta forma, cada pregunta. Y una opción que ya se les indicó ahora y es el método de navegación libre, que es la mejor opción para que un aspirante pueda, como cuando llegamos a un aula de clase, les entregamos el parcial y uno empieza a mirar preguntas fáciles, difíciles y empieza uno a atacar, digámoslo así, o a contestar las preguntas que le parezcan más fáciles al comienzo. Bueno, pasemos a la siguiente configuración. ¿Cómo se van a comportar las preguntas? Entonces, por defecto, las preguntas se ordenan al azar. Entonces, aquí, comportamiento de las preguntas, sí y al azar. Y aquí está
digámoslo así por defecto, el tipo de retroalimentación. El tipo de calificación. Entonces, por defecto está retroalimentación diferida, que es el pero hay unas que requieren penalización y yo podría luego configurar más adelante la penalización por cada una de estas. Generalmente retroalimentación diferida es la que se deja por defecto. Como las opciones de revisión. Entonces, vemos aquí las opciones de revisión. Entonces, ¿cuándo le voy a permitir al estudiante o al aspirante cuánto sacó en el examen y cuál era la pregunta correcta o la retroalimentación? Pues puedo seleccionar. O una vez termine el intento, o más tarde mientras el cuestionario está abierto, o después de cerrar el cuestionario, cuando ya todo el mundo lo haya presentado. Entonces, acá tenemos estas opciones. Por lo general, cuando los programas utilizan para los exámenes de admisión ninguna de estas opciones, simplemente la quitan. Algunos le muestran aquí solamente los puntos, otros ni siquiera les muestran esta información. La apariencia, entonces mostrar la imagen del usuario. Si el aspirante tiene ya una imagen aquí en la parte superior, como se indica en este perfil de aula virtual, pues la podría mostrar. Pues esto es para que la persona que esté cuidando, en este caso, los exámenes, pues pueda verificar que la imagen corresponda con la persona que está ahí sentada. ¿Cuántos decimales en las calificaciones? Entonces, por ejemplo, por defecto están 2. Y los decimales para cada una de las preguntas. Digámoslo así, que lo mismo que me muestra. Y mostrar bloques durante los intentos, pues es una opción que me va a embeber mi espacio dentro de los bloques del aula virtual. Entonces, supongamos, si yo tengo aquí en mi aula virtual, aquí al lado derecho, unos bloques, me embebería acá. Por lo general se deja por defecto la opción que está ahí y es no embeberlo. Embeber. Mostrar los bloques durante los intentos, entonces se deja que no. Viene la parte del examen del browser seguro, entonces está por defecto que no, pero si yo lo quiero configurar, debo hacerle una pequeña configuración. Es importante tener en cuenta que si yo lo activo, ese ambiente, pues no debe ser un ambiente controlado porque los aspirantes o los estudiantes van a tener mucho inconveniente. Preferiblemente un lugar donde ustedes tengan apoyo por parte del laboratorista o la persona que administra esos exámenes para que les instalen ese navegador seguro. Bueno, pasemos a la siguiente grupo de configuraciones. Restricciones extras sobre los intentos. Entonces aquí yo podría, como se les indicó ahora, si cito a un aspirante nada más al examen y abro las fechas, pues simplemente le podría comunicar a ese aspirante la contraseña del examen para que solamente lo presente él en ese momento. Bueno, aquí hay unas opciones que por el momento no se utilizan, ya que el sistema de aulas virtuales está en la nube y cuando lo teníamos internamente en la universidad podíamos identificar que hacía parte de una parte de la red interna de la universidad, como por ejemplo un laboratorio, y podíamos colocar aquí el rango de IPs. Por ejemplo, si yo sabía que mis computadores van desde la 172.16.1 hasta la 172, la IP 1.25, entonces solamente estos 26 computadores van a poder ingresar a ese examen, porque yo conozco internamente cuál es. Pero como está ahora en la nube, pues no tengo la opción de hacer ese tipo de modificaciones. La seguridad del navegador, entonces aquí, cuando yo activo esa seguridad del navegador, debo tener activo JavaScript. Eso por generalmente ya viene activo dentro de los sistemas operativos, dentro de los navegadores, pero si el estudiante o el computador que está presentando el examen tiene un firewall y bloquea JavaScript, pues van a tener inconvenientes, va a aparecer por acá un icono que dice que se bloqueó, muchas veces no se dan cuenta y dicen, no, pero es que a mí nunca me abrió. Entonces, generalmente no se activa esta opción porque puede presentar inconvenientes a los aspirantes o a los estudiantes al momento de presentar un examen. Bueno, ya aquí, digámoslo así, para ir finalizando, hay una retroalimentación global que se basa en unos límites de calificación. Entonces, aquí en este caso yo
coloqué que era 30 con 30 puntos, o sea, estoy suponiendo que mi calificación va a ser sobre 50, entonces con 30 puntos voy a tener aquí, entonces, si llego a sacar 50, aquí podría configurar un tipo de retroalimentación. Si quiero colocar otro tipo de retroalimentación, por ejemplo, con el 80% de la calificación, o sea, 4, colocaría aquí algunos comentarios y así sucesivamente podría decirle que voy a agregar más campos si quisiera hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el último caso, límite calificación 0, entonces aquí tendría una retroalimentación general. Ajustes comunes del módulo, entonces disponibilidad, mostrar la página del curso, ocultar a los estudiantes y si yo tuviera grupos, que en este caso, digámoslo así, no aplica. Entonces, básicamente, la disponibilidad que está en la página o ocultarlo. Esto viene a ser equivalente a decirle aquí, en esta página principal, permítame, yo les muestro acá, que este examen de admisión lo voy a ocultar. Entonces, esto equivale a prácticamente esa misma opción. Mostrar en la página del curso es por defecto. Módulo de grupo, grupos separados, grupos visibles. Recordemos que aquí en la universidad no se utilizan los grupos, ya que cada aula virtual si tiene más, si un docente tiene varios grupos, pues debe utilizar para cada uno de estos grupos el aula virtual de acuerdo a unas instrucciones por parte de Vicerrectoría Académica. Restricciones de acceso, entonces aquí yo podría configurar, digámoslo aquí para este caso no es válido, pero yo podría aquí indicarle, mire, si usted tuvo calificación en otras actividades que tiene allá de tanto, pues va a poder ingresar, de lo contrario no va a poder ingresar. Eso lo podría hacer tanto para calificación como si el perfil de usuario, entonces supongamos hay un campo en el perfil de usuario que yo diga que comienza con, no sé si me ocurre ahorita qué campo. No sé, el departamento. Si alguien configuró el departamento con Dinamarca ya, entonces solamente los que hayan configurado su perfil con Dinamarca van a tener acceso a esta restricción, van a tener acceso a este examen. Marcas y competencia, pues digámoslo así que son dos opciones que casi no se utilizan, pero digámoslo así que marcas es como una especie de etiquetas para después concentrar en unas actividades que tiene Moodle este tipo de recursos. Y competencias, entonces, competencias aquí tenemos que hace al finalizar la actividad. Entonces, adjunta evidencia, enviar para revisión o completa la competencia. Entonces, simplemente se deja en no hacer nada. Entonces, en términos generales, esta es la configuración que debe tener mi examen, ya sea, ya les explico por qué aquí no me deja guardar la calificación, porque hay un requisito que ya está configurado en 10 allá y debo cambiarlo a 100. Bueno, entonces ya tenemos nuestro espacio, ya sea este o este, para nuestro examen de admisión. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar un banco de preguntas. Vamos a crear, mover y organizar categorías para crearlo allá. Si yo ya tengo un banco de preguntas, voy a encontrarlos aquí en mi aula virtual, en la página principal. Perdón, que se me hizo acá eso. Más y banco de preguntas. Aquí en categoría los voy a poder identificar. Todavía están viendo mi presentación, ¿cierto, profesores? Mi pantalla. Sí, se está viendo la presentación. Listo. Sí, Entonces, señor. acá gracias, muchas gracias. En este caso, pues estos son los bancos de preguntas que yo tengo en este curso, ya que hay diferentes categorías. ¿Listo? Todas estas son los tipos de preguntas que puedo configurar en mis aulas virtuales. Generalmente la pregunta más utilizada es opción múltiple con única respuesta, pero el aula virtual me soporta todo ese tipo de preguntas. Todas estas preguntas son calificadas de forma automática, a excepción de la pregunta o el tipo de pregunta que es ensayo, que es donde ya yo coloco un espacio para que ellos coloquen ahí la respuesta y luego ya debo verificarla de forma automática, de forma manual, perdón. Listo, entonces vamos a mostrarles cómo crear una categoría nueva. Entonces simplemente, estando dentro de mi aula virtual, vamos a el menú de acciones como se mostró y vamos a la opción que dice banco de preguntas en la parte superior. Entonces aquí, parte principal,
y banco de preguntas categorías. ¿Listo? Esa es una opción. La segunda opción es estando dentro de mi examen. Entonces, supongamos acá. Y voy aquí al menú de acciones y le digo banco de preguntas. Y voy a categorías si quiero de una vez. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear una categoría. Entonces vamos a suponer que vamos a crear categorías, crear una nueva categoría. Entonces vamos a la parte inferior que dice añadir categoría. Entonces, añadir categoría y aquí le voy a decir dónde la voy a crear. Entonces, dentro del contexto del examen de admisión o dentro de lo que es el curso de todo lo que es el curso. Entonces, finalmente selecciona superior y aquí, supongamos, matemáticas 2024-02, supongamos. Y ahí crearía esa categoría. Entonces, aquí en la parte final o en algún momento me quedo matemáticas 2402. O podría organizarlo también de otra forma y es decirle, venga, quiero que me cree dentro de este contexto examen 2024-02, 2024-02, añado esta categoría y voy a hacer parte de esta categoría de examen de admisión 2024-02, esa subcategoría que está acá. Entonces, simplemente edito esta subcategoría de matemáticas y le digo que va a ser parte de examen de 2402. Y aquí internamente voy organizando en el examen 2024 la categoría de matemáticas. Y obviamente, pues aquí ya me sobraría este texto 2024-02. Entonces, de esa forma yo crearía más categorías. Entonces, vamos a crear aquí idiomas, por ejemplo. Y vamos nuevamente. 2024-02, idiomas, y me voy creando las categorías que requiere mi examen. ¿Listo? Entonces, de esa forma, creamos categorías. A nivel de categorías, ¿qué opciones tengo? Pues tengo la opción de bajar o subir en orden mis categorías. Entonces, aquí ya me quedo idiomas arriba y matemáticas abajo. Tengo la opción de eliminar o borrar mis categorías. Si yo voy a borrar una categoría con preguntas, pues él no me lo va a permitir porque me va a indicar que debo, a ver, tratemos de borrar esta, que tiene 7 preguntas. Él me va a decir que debo guardar esas preguntas en otra categoría, entonces no me permite borrar una categoría que tenga preguntas. ¿Qué otras opciones tenemos? La opción de identarla. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer como más visible todo lo que es examen de admisión, pues simplemente lo idento aquí hacia el lado derecho. Ah, no, aquí lo que estoy haciendo, mentiras. Examen de admisión 2024-02. Yo moví, fue otra. Examen de 2023-02. Crear una categoría hija. Ah, no, esta me crea una categoría hija de 2024-02. Lo que me hizo fue crearla como quisiera aparte. Entonces, supongamos, esta que hice programas, si yo le digo aquí, me va a crear una categoría hija la que hice matemáticas, o sea, inmediatamente la de arriba. ¿Listo? Y la opción de editar la categoría. Entonces, por ejemplo, idiomas, pues para cambiarle el nombre o para indicar a qué subcategoría pertenece. Entonces, esto es a nivel de categorías como yo puedo modificarlas. ¿Listo? Entonces, borrar, editar, mover a un nivel superior, mover hacia arriba, mover hacia abajo o mover una categoría a nivel superior o mover una categoría hija. Categoría superior o hija. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo creamos las preguntas? Pues básicamente vamos aquí a esta parte en preguntas, seleccionamos el banco de preguntas donde quiero crearlas. Un segundito, yo tengo por aquí un formatico para crearle de forma rápida alguna pregunta. Entonces, simplemente vamos aquí a preguntas y le decimos crear una nueva pregunta. Hay 19 tipos de preguntas. Esta es la más utilizada opción múltiple. Con esta vamos a hacer la opción.
Acá le relacionamos los otros tipos de preguntas que se pueden utilizar. Esta pregunta stack es una buena herramienta para hacer preguntas para las áreas de matemáticas. Listo, entonces, ¿cómo creamos una pregunta de opción múltiple? Pues simplemente vamos aquí, preguntas, crear una nueva pregunta y seleccionamos acá opción múltiple y le decimos añadir. ¿Listo? ¿Qué opciones me tiene? Voy a darle acá a expandir todo. ¿Qué opciones me tiene un tipo de pregunta de opción múltiple? Entonces, la categoría por defecto del curso a la que pertenece la pregunta, entonces, en este caso, va a pertenecer, bueno, creemos una categoría nueva porque voy a crear de forma rápida una categoría nueva para contextualizar mejor esto. Más banco de preguntas, categorías. Y vamos a crear en 2024-02 una categoría que sea general. Listo. Ahora sí voy a ir a preguntas y le voy a decir que voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Que voy a crear una pregunta. Selecciono el banco de preguntas, categoría general y le digo crear nueva pregunta. Entonces, opción múltiple. ¿Listo? ¿Qué requiere acá? El nombre de la pregunta. Generalmente se coloca pregunta 01, un enunciado. Entonces, pregunta 01, el enunciado de la pregunta. No necesito colocar aquí uno, tal cosa, no, porque cada pregunta es numerada de forma automática. De acuerdo a lo que yo, un segundito que aquí me trajo la etiqueta del programa donde la tengo. Listo, tenemos acá. Puntuación por defecto, un punto. Sobre lo que yo la tenga configurada la pregunta, eso no, digámoslo así que no interfiere. Si yo tuviera una pregunta que valga el doble que las demás, pues simplemente le coloco aquí que la calificación por defecto va a ser el doble. Él va a hacer automáticamente la ponderación cuando se presente el examen. Entonces, supongamos, yo tengo un banco de preguntas con 100 preguntas y digamos, 10 preguntas de esas valen el doble. Si a una estudiante le aparece una pregunta doble, pues de las 10 preguntas que le van a salir, 9 le van a valer digámoslo así, el 80%, y una pregunta les va a valer el 20%. Entonces, generalmente se deja 1. Las preguntas pueden tener retroalimentación general, entonces podría decirle la retroalimentación para este tipo de preguntas. ¿Cuántas respuestas va a aceptar la pregunta? Entonces, una o varias respuestas, solo una respuesta, y se permiten varias respuestas o la opción de barajar la respuesta. Entonces, por defecto, está por solo una respuesta y que baraje las respuestas. Entonces, todas las opciones que voy a colocar de aquí de forma automática se van a barajar cuando se presenten a los aspirantes. ¿Cómo los va a numerar? A, B, C, 1, 2, 3, 4. Por eso es importante no colocar acá el número de la pregunta. Y él automáticamente las va barajando. ¿Listo? Entonces, A, B, C, puedo escoger cualquier ese tipo o sin numeración. Mostrar instrucciones estándar, no. Generalmente, si yo le digo que me muestra instrucciones estándar, pues le va a salir un mensaje en cada pregunta. Le dice, de las siguientes opciones, escoja una respuesta. O de las siguientes opciones, escoja al menos una respuesta. Entonces, generalmente se indica que no muestra esas instrucciones estándar y llegamos a la sección de las diferentes respuestas. Elección 1, la calificación y las otras, digámoslo así, que son, bueno, generalmente yo recomiendo colocar acá en la lección 1 la respuesta correcta, teniendo en cuenta que como se barajan las respuestas, pues no es importante colocarla al final o en diferente orden, simplemente la coloco siempre en la primera lección y colocamos aquí
para la respuesta correcta, que es el 100% de la calificación. Entonces, tengamos en cuenta la calificación. Y si yo quisiera para esa opción una retroalimentación, pues simplemente la coloco acá. Entonces, por ejemplo, aquí podría colocarle este link de retroalimentación, donde le amplía información con respecto por qué la Antártida es el lugar más frío sobre la Tierra. ¿Listo? Y aquí, digámoslo así, ya vendrían a ser los otros distractores. Entonces, por ejemplo, aquí, en este segundo caso, entonces, están los otros distractores. Calificación, ninguna. No es necesario colocar ninguna calificación o escribir cero. Simplemente la dejamos ninguna y colocamos los otros distractores acá. Lo mismo, si yo tuviera una retroalimentación para este tipo de respuesta que no es correcta, pues simplemente la colocamos aquí en la retroalimentación. Entonces, cada opción va a tener una retroalimentación o podría tener una retroalimentación si ustedes así lo configuran. Otro distractor. Y podría colocarle acá nuevamente una retroalimentación especial para ese otro distractor. Y por último, coloquemos Europa. Polo Norte, Europa. Y retroalimentación para este. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera preguntas con más de 5 lecciones, pues podría agregar aquí más opciones. Aquí hay otros campos de retroalimentación combinada, que para cualquier respuesta correcta, entonces aquí le muestre una retroalimentación, parcialmente respuesta o incorrecta. Entonces aquí yo podría configurar todo ese tipo de opciones. Si yo quisiera penalizar esta pregunta, pues simplemente podría indicarle si la pista para dar con la respuesta y la penalización que va a tener. Por lo general está desactivado como vimos ahora. Si se requiere una respuesta, barajar respuestas y si tiene penalizaciones que lo hemos visto en algún lado, creo que en la configuración general del examen. Y ya para terminar, simplemente le damos clic en guardar la pregunta. Entonces, ¿qué va a hacer dentro de la banco de categorías de 2024 General 01? Pues me va a crear una pregunta acá. ¿Listo? Esa es la forma que yo puedo, digámoslo así, crear preguntas, en este caso opción múltiple. Yo puedo, con las preguntas que vaya creando aquí, moverlas. Entonces, por ejemplo, esta pregunta 01 podría moverla a otro banco, supongamos matemáticas. O podría ir a cualquiera de otras preguntas que tengo por aquí. Supongamos, examen de medición 2019-01, de estas 10 preguntas. Coger estas preguntas y mover a general. Entonces, esas 3 preguntas se van a mover al banco de preguntas general. Entonces, de esa forma yo puedo mover preguntas o reorganizar preguntas dentro de un banco a otro. ¿Qué podría yo hacer acá? De todo este banco de categorías que tengo, mirar cuáles ya están obsoletas, eliminarlas y las nuevas las voy moviendo al nuevo banco de preguntas para tener, digámoslo así, un solo banco de preguntas. Aquí a nivel de preguntas, pues que tengo la opción de editar las preguntas que están acá. Entonces simplemente voy aquí, preguntas 01, editar la pregunta para hacer cualquier cambio o modificación. Tengo la opción de moverlas, como se les indicó. Tengo la opción de exportar solamente una pregunta en un formato. Miremos aquí cómo se vería, digamos, esta pregunta exportada a unos formatos. Entonces, el formato estándar en el que Moodle guarda las preguntas internamente en un formato XML. Ese formato básicamente es un código especial que muestra ya. Y les voy a mostrar aquí. Esta sola pregunta tiene todo ese tipo o todas esas etiquetas en formato XML. En algún lugar me indica cuál es la pregunta y en algún lugar me debe decir cuál es la respuesta correcta. No sé cuál es la etiqueta aquí para indicar cuál es la correcta, pero Antártida. Esta creo que es la etiqueta que es correcta. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada pregunta se puede exportar allá. ¿Qué otras opciones tengo acá
Con respecto a las preguntas, pues tengo la opción de duplicarla, de pronto crear una pregunta similar a la anterior. Tengo la opción de vista previa, entonces aquí me mostraría enviar y terminar. Aquí me va a mostrar retroalimentación para esa opción. Polo Norte, entregar y terminar. Entonces, esta vendría a ser esa Antártida, perdón, comenzar de nuevo. La respuesta es correcta. Bueno, entonces de esa forma yo puedo crear mis bancos de preguntas acá. ¿Listo? A nivel de bancos de preguntas, ¿qué puedo hacer? Yo puedo importar en un formato XML más preguntas. Entonces yo tengo por aquí ya un archivo en mi disco duro con preguntas que son tipo XML. Entonces, miremos aquí. Banco de preguntas. Y aquí hay unas preguntas en formato XML. Entonces, este que dice nivel 5. Entonces, este formato me va a mostrar todas las preguntas que tengo aquí. Creo que son 10 preguntas. Y si yo exporté esas preguntas, puedo en cualquier momento importar las preguntas. Entonces, simplemente voy a importar, escojo el formato, selecciono el archivo, selecciono el banco y allá me va a crear esas preguntas. Entonces, démosle importar. Vamos a una prueba rápida. Formato XML, selecciono un archivo. Capítulo 5, supongamos. Y le digo importar. Y aquí, de acuerdo como yo haya exportado mis preguntas, pues me va a traer y me va a procesar esas 12 preguntas que trae ese banco. Entonces, en este caso, me creó el capítulo 5 en la categoría superior. Si yo quisiera esas preguntas que importé, este capítulo 5, pues simplemente la voy a editar, le voy a decir que haga parte del examen de admisión 2024-02. Y aquí ya me daría parte este capítulo 5 de mi examen con 12 preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que yo puedo exportar a un formato XML mis preguntas. Hay diferentes formatos en los que yo puedo importar o exportar. Aquí al lado derecho hay algunos ejemplos. Como yo lo exporte, voy a poder ver cómo es el formato. Pongamos, vamos a exportar estas 4 preguntas que estaban aquí en general en formato Icon, que es el, digámoslo así, el más fácil de interpretar. Estas 4 preguntas las vamos a exportar a un archivo. Y aquí cuando descargue, pues voy a poderlo ver. Entonces, ¿cómo es el formato Icon? Pues el formato Icon les voy a aquí mostrar de forma... Entonces, tengo en la primera página mi pregunta. Hasta acá. Luego tengo las opciones. Y al final tengo la respuesta que es correcta. Y así sucesivamente. El formato TXT ya trae unas etiquetas, entonces debe ajustarse a este tipo de etiquetas para poderlas crear. Entonces, por eso es más fácil es el icon. Y el XML, pues obviamente es mucho más complicado, como ustedes ya lo pudieron observar. Una sola pregunta en cuántas líneas de código pueden interpretarse. Entonces, de esa forma, estos sistemas manejan y permiten y tienen una compatibilidad entre ellos para llevar una pregunta a otra. Ese formato XML generalmente se acepta en otras plataformas virtuales donde yo puedo simplemente llegar allá e importar esas preguntas allá. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces ahora ya con mi banco de preguntas listo, tenemos que ir a configurar nuestro examen. Entonces, hay 2 escenarios cuando quiero configurar mi examen. El primer escenario es que yo creé un examen de admisión desde ceros y cuando no tiene ninguna pregunta relacionada, me aparece la opción de editar cuestionario. Pero si yo verifico el anterior examen que tenía el periodo pasado, pues este examen ya tiene unas preguntas relacionadas y solamente me va a dar la opción de previsualizar. Entonces, cuando yo no tengo ninguna pregunta, simplemente le digo editar cuestionario y me va a llevar a esta página.
Recuerdan que ahora no me dejaba colocarle que la calificación era 30, es porque por defecto estaba aquí en 10 esta opción. Entonces, si yo quiero que el límite de calificaciones sea 50, pues aquí ya le digo 50. Y ahí sí, en la configuración del examen, en esta de acá, le diría, perdón, en esta, le diría que la calificación para aprobar es de 30. Por eso es de 30. Y ahora sí me deja guardar aquí la configuración de ese curso, porque acá me indicaba que era 10. Bueno, entonces, originalmente, si yo no tengo preguntas, pues aquí me da la opción de agregar mis preguntas a mi examen. ¿Listo? A ver, yo miro aquí cómo es el escenario de esto. Listo. Entonces, simplemente para agregar las preguntas, entonces, la idea es que yo voy a siempre utilizar la opción de agregar nueva pregunta, en este caso aleatoria, y voy a escoger aquí dentro de mi banco. Entonces, puedo escoger aquí de general, voy a escoger una pregunta, supongamos, aleatoria. ¿Qué podría pasar más adelante? Yo voy alimentando mi banco de preguntas general para que tenga 50, 100 preguntas, pero si yo esto ya configurado, me va a sacar de ese banco que yo puedo ir ampliando en cualquier momento una pregunta aleatoria. ¿Listo? Ahora, a ver, vamos aquí paso a paso. ¿Listo? Vamos a crear, relacionar preguntas, una pregunta aleatoria, cultura general, y las vamos escogiendo. Entonces vamos a crear aquí de forma rápida en este examen 10 preguntas. Entonces vamos a decirle agregar una pregunta aleatoria y nuevamente vamos escogiendo de acá. Cuatro, supongamos, este es capítulo. Al final, entonces van 5. Una aleatoria, escojamos aquí una de idiomas, esta de idiomas. Ya van 8 preguntas, supongamos que son 10 las que vamos a hacer en ese examen. 8. Y por último vamos a terminar con una de matemáticas, supongamos, 2, perdón. Van 8. Entonces van 10 preguntas. Agregar una pregunta aleatoria. ¿Listo? Entonces, de esta forma ya podría yo presentar un examen con estas características. ¿Listo? ¿Qué me va a identificar acá? En la página 1 vamos a hacer una pregunta, en la página 2 una pregunta, 3, 4, 5, una pregunta por página. ¿Listo? Yo podría aquí hacer etiquetas. Espérate a ver en qué momento yo tengo lo de las etiquetas acá para mostrarles a ustedes. Listo. Entonces, yo podría crear acá etiquetas. Entonces, en este caso, las primeras que van a aparecer son las de general. Entonces, digámoslo así, yo podría crear información general. Listo. Aquí, una vez termina las de general, pues podría crear una etiqueta para la siguiente sección. Entonces, en este caso, digámoslo así, que crearía una que se llame, no sé, capítulo 5, no sé. Una vez terminas de capítulo 5, podría decir, mira, esta es la etiqueta para los idiomas. Entonces, aquí al final le digo, créeme una nueva sección y esta va a ser idiomas. Y ya para terminar, le podría decir matemáticas. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo puedo hacer acá esas opciones. ¿Qué podría hacer también acá? Pues digo, pues, bueno, coloquemos en información general todas las de información general o coloquemos todas las de capítulo 5 en una sola página. Creo que esto es así, así y así. Todas las de idiomas en una sola página y todas las de matemáticas en una sola página. Y ya para terminar le decimos guardar cambios. ¿Listo?
Bueno, editar cabeceras y esto. Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestras cabeceras. Si yo quisiera en algún momento por aquí previsualizar este cuestionario, simplemente guardar cambios, guardar cambios, guardar cambios. Listo. Entonces, previsualizar el cuestionario. Entonces, esta sería la forma como lo vería el aspirante. Entonces, en la primera página, una sola pregunta que hace parte de información general. Capítulo 5, si yo voy a esta sección de capítulo 5, cualquier pregunta, dándole ya sea en siguiente o en el panel, pues me va a pasar a las 4 preguntas del capítulo 5. Míralas acá, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4. 3 y 4, sí, estaba contando mal. Idiomas y matemáticas, ¿listo? Entonces, siguiente página, página anterior. Listo. Y nuevamente le vamos a decir aquí editar cuestionario. ¿Listo? Yo puedo en cualquier momento volver a, digámoslo así, a paginar de nuevo todas mis preguntas. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le digo paginar de nuevo y le digo que una pregunta por página. Entonces, paginar de nuevo, una pregunta por página, ir y él automáticamente me las ubica acá. Entonces, información general, una pregunta, capítulo 5, tiene varias preguntas. Y si nuevamente yo voy aquí a previsualizar este cuestionario, pues me va a mostrar que información general tiene una pregunta. Si voy a la siguiente pregunta, voy a estar dentro del capítulo 2, capítulo 5 y así sucesivamente con idiomas. Bueno, esto para el caso cuando yo cree un examen de admisión nuevo. Aquí yo creé ese examen de admisión desde ceros y relacioné las preguntas como lo tenemos ahora. Para el caso que yo quiera utilizar el mismo que ya tenía, por ejemplo, este examen de admisión, pues simplemente voy al examen y voy a la opción de editar cuestionario. Recordemos que yo puedo editar un cuestionario y cambiar las preguntas solamente cuando no tengo intentos en mi cuestionario. ¿Listo? Entonces, cuando no tengo intento. Entonces, en este caso, como este era el examen de admisión del periodo pasado, pues simplemente yo podría borrar cada una de estas preguntas y volver a hacer el mismo proceso que hicimos ahora. Aquí creo que son 30 preguntas que generalmente utilizan los programas y podría borrar o eliminar preguntas. Entonces, idiomas, matemáticas, programa. Y aquí, digámoslo así, que podría ya sacar, digamos, de idiomas saquemos 2 para 28. Y aquí al final coloquémosle una pregunta aleatoria de otro banco. A ver. General. Agreguémosle aquí 2 de general. Y aquí ya completaría nuevamente las 30 preguntas, lo mismo, para repasar. Si yo quisiera una etiqueta, pues aquí le colocaría general al final. La guardaría y esta ya sería la forma de hacer esa edición. ¿Listo? Ya vamos a mirar ahora cómo consultar las calificaciones que tiene alguien allá. Entonces yo ya tengo aquí ese examen de admisión. Supongamos que voy a dejar ¿cuál dejamos? Este. Entonces cambiamos las fechas acá para que pueda entrar con mi prueba de estudiante. Entonces 15 de marzo de 2024 entre las 11 de la mañana y 15 de marzo, perdón, de 2024 hasta las 11:30, pongamos. 11:20. 30 cada pregunta, tengo minutos, tengo 10 minutos, supongamos, y voy aquí a ingresar en un perfil que ustedes van a ver aquí que es de estudiante. Entonces, aquí con este estudiante, esto es una cuenta de estudiante. Vamos a ingresar al que dice prueba y ya está activo para que este estudiante haga este examen de admisión. ¿Listo? Examen de admisión 2, de 11 a 11:20, 10 minutos, volver al curso o tiempo límite 15 de marzo.
Hay algo mal con la... Ah, es que ya cerró, perdón. Está cerrado. Ahí hice mal aquí. Once y 40. Listo, ahora sí. Si yo actualizo aquí con mi usuario de estudiante, pues simplemente tiene la opción de responder el cuestionario porque están las fechas. Comenzar intento. ¿Listo? Entonces aquí me va a mostrar el tiempo, el panel de navegación, obviamente navegación libre porque así lo dejé, puedo pasar a cualquier pregunta, irlas contestando. Si tuviera alguna duda sobre la pregunta, el aspirante puede marcarla acá. Voy a contestar de forma rápida. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Supongamos, a este estudiante le quedan 9 minutos con 23 segundos y se llega a ir el internet. Él tenía guardada aquí 1, 2, 3 preguntas y esta que va a contestar 4. ¿Listo? Mira, aquí ya me marcan el panel que tiene 4 contestadas. Quedan 9 minutos, 9 segundos. Supongamos que a este aspirante se le fue la energía o se fue la luz o se fue el internet. Entonces, en el momento que todavía esté dentro del tiempo límite, el sistema le va a permitir continuar el último intento. Si en esos 9 minutos no llegara, le calificaría esas 4 preguntas que tendría ahí. ¿Listo? ¿Qué podría hacer yo como docente? Supongamos que cuando él ingresa aquí nuevamente ya debe tener como 8 minutos algo, los 20 segundos que han pasado. ¿Listo? Pero supongamos que hubo una interrupción de energía o internet acá en la sala donde yo lo cité y como docente yo podría ampliar ese tiempo. Como todavía no se han acabado los 8 minutos que quedaban allá, yo podría decirle aquí en editar ajustes, así, sin ellos presentando el examen. Mire cómo le va a mostrar a la estudiante. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, al aspirante le va a mostrar que le quedan 8 minutos 2 segundos. ¿Listo? Y digámoslo así que le quedan 8 minutos, 7 minutos con 55. Y le vamos aquí a ampliar como docentes que va a tener ahora 20 minutos. Cuando él le dé aquí guardar cambios, el docente y este aspirante o los otros aspirantes pasen de una página a la otra, ahorita debe aumentarse en 10 minutos acá. Si yo le digo aquí siguiente página, me llama a decir que son 16 minutos 5 segundos. Entonces, de esa forma, en cualquier momento yo puedo hacer esa ampliación del tiempo. ¿Listo? Vamos a terminar aquí de presentar ese examen con este aspirante para que de esta forma bueno, aquí tiene preguntas que no son de idiomas, pero simplemente era para mostrarles. Uy, ¿qué pasó? Bueno, coloquemos cualquier cosa. Bueno, no sé. Listo. Y una vez terminamos el intento, y le hice enviar todo y terminar, pues este aspirante en este caso no va a tener ninguna retroalimentación, ni va a poder revisar porque esa fue la forma que lo colocamos. ¿Listo? Y ustedes van a tener aquí en su examen, van a tener que ya hay un intento, míralo acá. Ya hay un intento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo yo revisar un intento? Pues simplemente voy acá a intentos y le digo acá la retroalimentación. Entonces, en este caso, revisión del intento le mostraría esta la información. Entonces, esto es lo que ustedes deben adjuntar en un formato PDF, digámoslo así, en el caso que tengan alguna reclamación. Entonces, simplemente aquí para este estudiante que fue el que hizo la reclamación, le guardaría todo esto para que tenga la retroalimentación. ¿Listo? Esa es una opción. La otra opción es simplemente activar aquí para que este examen de admisión tenga la retroalimentación una vez lo haya presentado. Entonces marcaría las casillas que yo requiero acá. ¿Listo? ¿Cómo
digámoslo así, exporto los resultados a una hoja de cálculo, pues es muy simple. Voy o directamente aquí, mi examen de admisión, este que teníamos de prueba, y le digo intentos, y aquí le doy la opción de por acá no lo puedo hacer, acá simplemente tengo la opción de revisar. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la opción de calificaciones, al lado izquierdo, y aquí selecciono exportar, y aquí selecciono el tipo de archivo y qué examen quiero acá, este de admisión. Seleccionamos hoja de cálculo Excel. Escojo qué elementos o qué exámenes o qué recursos del aula virtual quiero exportar y simplemente le digo descargar. Y aquí me va a presentar un archivo en formato Excel con esa calificación, nombre, apellido y con la calificación de son 20. Esa fue la calificación de 20. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo exporto aquí mis exámenes. ¿Listo? Un archivo de Excel con las diferentes calificaciones. ¿Listo? Supongamos que hubo a nivel general una reclamación porque una pregunta o era ambigua o estaba mal elaborada. Entonces, simplemente, ¿yo qué debo hacer? Pues debo verificar y ubicar en mi banco de preguntas esa calificación para luego ir a los intentos y decirle que me recalifique nuevamente. Entonces, yo hago las correcciones, voy a ir aquí nuevamente a mi examen, voy a intentos, y cuando yo hago la modificación, simplemente le digo recalificar todo. Entonces, teóricamente, a ver cuáles preguntas aquí salió acá. ¿Esta qué pregunta era? 2, de acuerdo a la economía, esa no la puedo encontrar fácilmente. Pero sí, supongamos, espérate, banco de preguntas. Supongamos que una pregunta me quedó mal formulada. Pues aquí. Editar cuestionario. Entonces, una de estas de la general. Aleatoria general. Entonces, esta pregunta aleatoria general que está aquí en este banco de preguntas me quedó mal formulada. Banco de preguntas. General. Alguna de estas 4 preguntas quedó mal. Entonces, démosle editar aquí la pregunta. ¿Cuál pregunta le salió a ese? ¿Cuál lugar más frío de la Tierra? Entonces, ay, Dios mío. Esta pregunta no era Antártida, supongamos que era Polo Norte. Entonces yo simplemente, y él ya tenía calificada esta pregunta bien, entonces simplemente aquí en mi banco de preguntas hago el cambio. Polo Norte y le coloco acá calificar. Entonces ya hice la corrección en mi banco de preguntas y aquí en mi log, en esta calificación, pues le digo que voy a recalificar todo. Calificó con éxito 1 y todos los que le han salido esa pregunta les va a aparecer aquí que ya no tiene esa calificación. Entonces, de esa forma, pues yo puedo hacer ese tipo de modificaciones sobre la marcha. ¿Listo? Bueno, ¿qué tipo bueno, algo que se me olvidaba. Cuando yo tengo en un examen de admisión, en un examen, intentos, ya no puedo editar el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? No puedo cambiar las reglas del juego, mira. Perdón. No puedo decirle ahora voy a meterle más preguntas, no. Tengo primero que eliminar los intentos que tengo, perdón, que me perdí aquí, para poder volver a cambiar las reglas del juego. Entonces, ¿cómo elimino un intento? Pues simplemente voy acá, digo, eliminar el intento seleccionado o eliminarlos todos, y de esa forma ya lo que es mi examen de admisión
puedo ahora sí cambiar las reglas del juego a lo que tiene que ver con esto no. Acá, editar cuestionarios. Ya puedo cambiar las preguntas que tenía, de lo contrario no va a poder hacerlo. ¿Listo? ¿Qué herramientas tienen ustedes para aplicar seguridad física en los equipos? Entonces, en las salas de internet, en las 3 sedes, hay una herramienta que se llama NetSupport. Por acá hay un manualito de cómo se utiliza. Ustedes simplemente pueden pedir el apoyo allá al laboratorista, a la persona que esté encargada, para que le active desde la consola del computador del docente esta herramienta. De esta forma, ustedes pueden visualizar todos los equipos que están ahí en la sala prendidos, que estén presentando el examen. Pueden hacer ciertas restricciones. Por ejemplo, yo le podría decir, solamente pueden navegar a esta URL que es la del aula virtual. ¿Listo? Podría decirle, no, bueno, también pueden navegar a esta biblioteca virtual o una base virtual, entonces puedo hacer ese tipo de configuraciones. ¿Listo? Enlaces de interés, el aula virtual de uso apropiación de las TIC de docentes, como se conoce, tenemos un aula virtual con las memorias, ahora van a encontrar ustedes aquí en esta sección el video embebido de la capacitación del día de hoy. Hay otros ciclos de capacitación que los invitamos a que los consulten. Entonces, herramienta de videoconferencia, unas memorias de seguridad, unas memorias que le hacemos a unos docentes en la universidad que tienen el rol de gestor, cómo almacenamos o hacemos la migración de nuestros contenidos que teníamos en Google Drive a OneDrive. Entonces, les dejamos esos medios de contacto, esos enlaces de interés y esos medios de contacto que son importantes. Recuerden, para lo que son exámenes de admisión de presencial, desde esta sección de uso profesional de las TIC, le damos apoyo a través del soporte del correo electrónico soporte@aulavirtual.presencial@unimilitar. Distancia tiene otro medio de apoyo que están aquí referenciados y otros sistemas a los que tenemos la universidad, tienen los diferentes medios de contacto. Profesores, eso era, digámoslo así, la información que teníamos para el día de ustedes, para el día de hoy para ustedes. Esperamos que haya sido provechoso este tiempo. También recordarles aquí a los docentes que están aquí conectados y que no registraron la asistencia, les copio nuevamente en el chat el link para registrar la asistencia. Es importante para nosotros hacer una acta de capacitación y enviarle a ustedes una encuesta de satisfacción. Entonces, si tienen alguna duda, veo vicedecanatura, Facultad de Derecho invitado, no sé quién está conectado ahí, pero por favor active el micrófono. Buenos días, ingeniero. ¿Con quién tengo gusto? Sí, mi nombre es Eliot Parra, soy el vicedecano de la profesor. Facultad de Derecho. Listo, profesor Eliot. Sí, por ahí me dijeron que día quería dar acceso a usted. Por ahí le di el rol. Sí, ya me dio el rol. Le agradezco la capacitación. Es solo una pregunta. La herramienta última que ha mostrado NetSupport, que es la que le permite a uno monitorear el comportamiento de los terminales o de las pantallas dentro de la sala, ¿se trabaja dentro del ciclo de capacitaciones normales o tiene una capacitación específica porque no la había ahí listada? ¿O se encuentra en las memorias de alguna de las capacitaciones anteriores? Porque no se encuentra. No se encuentra. Preparatorios. No, profe, no se encuentra. Lo más fácil es, digamos, para los preparatorios es muy importante, ¿no? Ustedes citan la sala de sistemas X o Y, los aspirantes, los estudiantes o los de los preparatorios. Le dicen al laboratorio con tiempo que ustedes van a utilizar NetSupport. Cada computador dentro de esta sala tiene que tener instalado un cliente de NetSupport, una consola. Y su computador principal, que es el que está aquí, el que proyecta, pues tiene una consola de NetSupport. Hay un manual aquí, profesores, digámoslo así, que es muy sencillo. El manual. Ok, listo. O sea, ese link, es que el link, le di el link y me mandó fue a la página web de capacitaciones, automatriculación. No me lanzó directamente al manual. Aquí donde dice visualizar todos los equipos, dice manual. ¿Este? El hipervínculo y botas en la pantalla de opciones de matriculación. Sí, porque tiene que estar logueado. Sí, señor, es que este es un link de listo, manual listo. que está logueado en la aula virtual. Entonces, si ahí está el manual, yo se lo expongo a mis docentes, no es más. Sí, es muy sencillo. Ustedes siempre yo sé piden que los el apoyo. laboratoristas lo manejan bien, pero mis docentes tienen algunas restricciones
TIC bastante fuertes. Y al No, fin y al cabo pero es un es fácil, examen y profe, alguien mire. tiene que Usted llega y le tener dice autoridad allá, académica. llega y le dice allá al laboratorista, listo, quiero que esté en NetSupport, quiero que me bloquee aquí, y él le va aquí a unas opciones, ellos conocen el uso general de esto. Listo, muchas gracias. Listo, Muy amable. profesor, voy a detener la grabación para que no nos quede tan larga, y si tienen alguna otra